desde Bélgica con el expresidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Economista, un gusto saludarlo, buenos días, bienvenido. Aquí estamos con Alberto Samanico y Carlos Espinosa en el set de la radio. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo a usted. Bienvenido a Amanecer Informativo de Radio Gaviota. Gracias, Carlos. Un saludo para Alberto, que me pregunta cómo me va, con frío, porque aquí está menos 6 grados. Un ola de frío muy fuerte en toda Europa. En todo caso, como siempre, extrañando a la patria, pero llevándola en el corazón. Un inmenso abrazo a ustedes, a Radio Gaviota, al Oro. Gracias por ese extraordinario apoyo que nos dieron en esa lucha tan desigual de la campaña por la consulta popular, que también es inconstitucional, pero realmente luchando contra todos y contra todos, y en prácticamente todas las provincias de la costa, excepto Esmeralda, sacamos más del 40% en las preguntas de interés. Es un resultado extraordinario. Muchísimas gracias al Oro, muchísimas gracias a la patria entera y un inmenso abrazo a mi Ecuador querido. Bueno, la verdad que no sé por dónde comenzar, porque hay muchas cosas que preguntar, pero preguntemos rápidamente. Coger el criterio suyo sobre lo que ha pasado en poco tiempo, desde que usted estuvo aquí, después de la campaña, los resultados que se dieron, tuvo que trasladarse a su familia, a su trabajo, y bueno, me imagino que usted está enterado por todo lo que está sucediendo acá en nuestro país. Lo último que pasó con los temas y dame, toma y direte que se han dado, como quien dice, me estoy sacando los cueros al sol, ahora de dos personajes que por supuesto la gente tiene o ha tenido siempre así la investidura de que es presidente de una Asamblea Nacional y justamente el caballero fiscal, el señor Vaca. Se han dicho de todo, usted lo conoce. ¿Cuál es su criterio respecto a lo que está pasando en esta política, en este país? Lamentablemente nunca se esperaba, nunca se pensó, nunca pensó usted de lo que iba a suceder. ¿Cómo me va a imaginar que la patria iba a cambiar tanto en 9 meses? El pueblo ecuatoriano, el Oro, recordará, prohibido olvidar que en nuestros 10 años de gobierno nunca se dio esta clase de cosas, porque incluso si hubiésemos tenido gente mala, como se está evidenciando ahora, que usted no puede ver en la frente de la gente, soy malvado, soy corrupto, soy traidor, pero cuando hay un liderazgo fuerte que no permite tolerancia cero a deslealtades, a pillerías, a malos comportamientos, pues esa gente no puede actuar, no tiene margen de acción. Pero cuando no existe aquello, es más, cuando se induce aquello de la altas esferas, porque siembra viento y cosecha tempestades, dice el adagio popular, ¿no? Y estos 9 meses, como por hacernos daño, por destruir a Correa, al correísmo, cómo han manipulado la lucha contra la corrupción con la complicidad de la prensa corrupta, que ustedes saben que la hay, Carlos, y bastante, con la complicidad de periodistas odiadores, que de periodistas no tienen nada, sicarios de tinta, sicarios del micrófono, cómo exacerbaron, me hicieron creer que todo era corrupción, que todo el mundo está metido en eso, cuando por ejemplo el caso de Brecht, un caso que ocurrió en 12 países, ¿no? Entonces, y ahora se evidencia dónde es que ha estado la corrupción. Fíjense que en esa conversación se habla hasta del acuerdo con Odebrecht. El tiempo nos da la razón. O sea, el juicio contra Jorge Herrera fue una gran farsa para robarse la vicepresidencia, como también nos robaron Alianza País, como nos han robado tantas cosas, como nos robaron la Constitución cuando la destrozaron para esa consulta absolutamente inconstitucional. Y hoy es un capítulo más de ese desastre que estamos viviendo 9 meses, de ese retroceso, porque insisto, siembra viento y cosecha tempestades, ¿no? La gente está harta, porque 9 meses han utilizado el escándalo, el show cada semana como instrumento de política, frente a la mediocridad, frente a la mala fe, frente a la traición, frente al no hacer nada, la falta de visión del país, y la gente está harta. La gente ya dice que se vayan todos, y yo estoy de acuerdo, se vayan todos, pero todos los traidores, todos los que traicionaron a la patria, porque tengan la seguridad, sobre todo ustedes, queridos jóvenes, que hay políticos honestos, que hay políticos que nos podemos equivocar, pero jamás de mala fe, que decimos lo que pensamos, ¿no? Y hacemos lo que decimos. Bien, economista, y justamente uno de esos jóvenes soy yo, pues tengo 30 años y la verdad es que nos aterrorizamos cuando escuchamos este tipo de cosas que se dan en nuestro país, y después de que nosotros éramos tan bien vistos, que nuevamente estemos en la mirada internacional. Pero en todo caso, economista,
Hay un informe del 30S, supuesto informe que da a conocer ahora el presidente de la Asamblea y espera a que se haga o se divulgue este audio por parte del fiscal general para recién decir que tiene un original. ¿Qué opinión le merece esto, economista, a usted? Y también acerca de lo que se indica en el contenido de ese informe. Esto es lo que se ha vivido 9 meses, querido Alberto. Y yo le pido disculpas, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Porque me siento responsable, no soy culpable, pero sí soy responsable porque, por ejemplo, yo apoyé a este gobierno, apoyé esa lista de asambleístas, pero le insisto, o sea, si quieren conocer a alguien, queridos jóvenes, denle poder sin control, porque cuando tuvieron poder como vicepresidente de la República, Moreno, como ministro del Interior, Serrano, ¿no? Cuando había control, porque dependían de mí, pues no se atrevían a hacer todas estas cosas. Hoy Moreno quiere tomar distancia de Serrano. Recuerden que fue Serrano el que viajó con Mangas a hacer el pacto con Adela Bucarán. Ese fue uno de los factores de ruptura con el gobierno, porque sí, ¿qué más se necesita para saber qué clase de gobierno es cuando pacta con lo peor de la política ecuatoriana? Recuerden que Serrano fue el que ofreció la vicepresidencia a Moreno. Yo me encargo, como agencioso que es, ¿no?, de bajármelo a este señor. Y así hablaba, me lo voy a bajar a Jorge Glass. Recuerden que Serrano fue el que trajo a Capaya. ¿Bajo qué condiciones? Fíjense que lo expulsaron de muchas cosas, ¿no? Serrano es el que puso a Celi y mantiene a Celi en la Contraloría como instrumento de persecución. Y eso lo sabe muy bien Lenín Moreno, trabajan juntos. Entonces, que no venga ahora a lavarse las manos sobre lo que está sucediendo. Esta ha sido la práctica 9 meses. Le hemos denunciado esto al país, lo dijimos varias veces. La prensa no lo publica, pero se persigue a la gente, ¿no? Este asambleísta fue gobernador de Correa, está contra nosotros, sácale tal informe especial con responsabilidad. Ahora todo es responsabilidad penal. Yo vi la entrevista que dio Poli, no me acuerdo si a CNN, a Cuesta, ¿no? Entonces decía, y por ejemplo, el almirante Yepes, cuando fue secretario nacional de inteligencia, contrató investigadores privados en Estados Unidos para localizar a los Isaías, algo así, y eso es responsabilidad penal. Por el amor de Dios, o sea, supónganse que eso no está en el reglamento, etcétera, pero es que ha lucrado. O sea, eso tal vez fue un error administrativo, responsabilidad civil, pero todo es responsabilidad penal. Y así se ha utilizado estos 9 meses la Contraloría para perseguir a la gente. Nosotros, yo he visto, ¿no? Me han mostrado, no me lo han dado, pero cuando estaban me lo mandaron, los 2 informes que solía hacer Contraloría, con responsabilidad administrativa, con responsabilidad penales para extorsionar a la gente. Es algo extremadamente grave lo que ha estado sucediendo en estos 9 meses y desde antes en Contraloría, pero por ejemplo a mí me echan la culpa de lo del Contralor. El Contralor es una función independiente, palo porque boga, palo porque no boga. O sea, el presidente de la República no pone al Contralor, no controla al Contralor, es controlado por el Contralor, pero resultó que el Contralor ha sido un corrupto, entonces también es culpa de Correa, y así han venido distorsionando, insisto, 9 meses. Esto es tan solo una muestra más de cómo se está gobernando, en base a la extorsión, en base al chantaje, en base a la verdadera corrupción, porque la lucha selectiva contra la corrupción es corrupción también, como tú bien dices. Espera que Vaca saque ese audio para él presentar supuestamente un informe contra la Comisión 30S, tengo entendido. Y para responder la segunda parte de tu pregunta, no conozco el informe, pero es sobre la Comisión 30S, no sobre el 30S. Una comisión que yo nombré, que parece, de acuerdo, ayer también vi el reprise de la entrevista que dio Poli a CNN, Fernando del Rincón, que con eso ocuparon restaurantes, hoteles. Bueno, no sé, pues eso está en el reglamento, no me explico, pero sí muchas veces, insisto, todo es responsabilidad penal, ¿no?, para perseguir a la gente, y en todo caso no es la investigación del 30S, no, es la comisión que se conformó que supuestamente ha incurrido en cobros ilegales. De lo que tengo entendido, yo no conozco ese informe. Comisión que la dirigía casualmente el señor Vaca, porque allá va dirigido casualmente la investigación de parte de la fiscal subrogante, que ya le dijo que el señor Vaca tiene que venir a dar sus explicaciones. Él es la persona más indicada que le están pidiendo que vaya a rendir cuentas. Mire, no hay independencia de funciones, todo se utiliza para politiquería, para perseguir, empezando en la Contraloría, siguiendo con la Fiscalía, y la fiscal subrogante responde a José Serrano, continuando con los jueces, mire la cantinflada de juicio que se le hizo a Jorge Glass. Ojalá el país ya reaccione y se dé cuenta lo que estamos viviendo, se dé cuenta que tenemos un impostor profesional de presidente de la República que frente a tanto escándalo sale hablando de la ternura, como que si ya después de 9 meses nos va a seguir
comiendo el cuento, como dicen los jóvenes, con ese discurso modosito, no actúa, no toma decisiones, permite estas cosas, induce estas cosas, maneja estas cosas, ¿no? Entonces ya todas las funciones están tomadas y les insisto, o sea, es esa lucha contra la corrupción, entre comillas, que la instrumentalizaron políticamente, lo cual sí es verdadera corrupción, y tiene que pasar un escándalo para que entonces el otro saque el informe del 30S y que el otro es el corrupto, y un escándalo que nos da vergüenza ajena. Economista, cuando usted estaba en funciones... Y por si acaso ya mismo me han de sacar algo mía por decir estas cosas, ¿verdad? Porque ya Poli, si usted nota, Poli me respetaba muchísimo, nunca me ha mencionado, pero como cuando sale a denunciar a todo el mundo, yo digo, bueno, son las declaraciones de un corrupto. Entonces ya con la sangre del ojo, ya el CNN salió diciendo que el culpable es Correa, del 30S, las tonterías de siempre, ¿no? A mí son condecoraciones cuando los corruptos me insultan, me critican, pero ya sacaron algo, estén preparados los jóvenes, estén preparada la población, porque lamentablemente ese es el país que nos están dejando, ¿no? Un país donde, o sea, hasta que no hay un problema, no te denuncio. Cuando ya tengo un problema, cuando quiero aniquilarte, pues ahí te saco supuestamente todas las denuncias. Eso es ser corrupto. Ustedes tienen que denunciar las cosas apenas las conozcan, más aún si son autoridades puestas para aquello. Economista, en sus funciones como presidente usted estuvo al lado de todas estas personas. ¿Confió demasiado, creyó mucho en ellos que les demostraban lealtad? Y no ha sido la lealtad, sino más vale supuestamente intereses muy personales que ahora se los está conociendo. Bueno, ustedes están viendo la gente que ha fallado. Si vemos la gente que es a prueba de balas, pues también ustedes dirán que bueno que confiar, ¿no? Ustedes tienen un Ricardo Patiño, tienen una Gabriela Rivenera, tienen esos 29 asambleístas que han soportado, de todos los asambleístas que tienen 5 o 6 exámenes de Contraloría. Ahí funcionaron bien, porque tienen 30 exámenes de Contraloría. No se fastidiarlo, aniquilarlo. Los hermanos Alvarado los acusaron de lavado de dinero hasta por pago de $200 por internet. Y escandalizan a la gente, ¿no? En 800.000 recibió el consejo de creacional la empresa de Vinicio Alvarado. Esto no dice qué pasó, pues, ¿no? Y no dice que en 10 años, una empresa que factura 15, 20 millones anuales. Entonces, de caja chica, 5.000, $6.000 mensuales, saque cuenta, y eso es lo que recibe el conserje, pero sacan el acumulado, o cuentan las cosas como, por ejemplo, que le presté $10.000 a usted, Carlos, me lo devolvió, después cuentan eso que me devolvió $10.000 de ingresos no justificados, cuando fue un préstamo, cuando salieron $10.000, pero solo cuentan cuando entraron. Es una verdadera farsa. Se está utilizando también a la unidad de análisis financiero, la UAF, para perseguir a la gente, y hoy está esta fiscal Diana Salazar, me parece que se llama, fue la que persiguió a Jorge Glass como premio pues al rol, al triste rol que cumplió en ese caso. Entonces se está persiguiendo a la gente, le insisto, y nadie, o sea, así como hay gente que falló, hay mucha gente que es a prueba de bala, ¿no? Que los jóvenes no pierdan la fe, hay gente buena, gente como ustedes, hay políticos que somos honestos, que nos podemos equivocar, pero jamás de mala fe, jamás traicionar. A ti, Alberto, eres, ¿no? Sí, lo digo de frente y que lo escuche todo el país, todo el oro. Si alguien demuestra que he tomado 20 centavos, que no sean míos, me pego un tiro. Porque habría traicionado a mi familia, a mi patria, a mi pueblo, a mi conciencia. Pero tanto calumniador que no puede mostrar sus calumnias, también que se lo pegue. Ya basta de echar lodo con ventilador y robarnos lo más preciado que tiene un pueblo para salir adelante, que es la fe, la esperanza, la autoestima. Eso es lo que se había perdido en el 2006, cuando yo llegué a la presidencia, ¿no? Y eso es lo que recuperamos estos 10 años y en 9 meses nos lo están robando nuevamente. Entonces sí, hay gente que falló y mucho. Sí me quedo sorprendido la cantidad de oportunistas, la cantidad de traidores, la cantidad de cobardes, incluso la cantidad de corruptos que ha habido en mi gobierno solapado que conmigo no se atrevieron, pero ahora se evidencia, ¿no? Pero también hay que ver a esa gente a prueba de bala en función de principios, de valores, patriotas, ¿no? Que sigue adelante pese a todo. Bien, economista, con la frontalidad que a usted lo caracteriza, el señor Poli, bueno, ya es de conocimiento público que agarró un ventilador y empezó a lanzarse contra todo y contra todos. Pero el presidente de la Asamblea ha pedido que se judicialice el audio y acepta dicho diálogo. ¿Usted qué considera, economista? ¿A qué acuerdo se refieren? Ya lo dijo en un inicio, que es un acuerdo de Odebrecht. ¿Y por qué darle de baja, según el audio en el que conversan Poli con Serrano? Es lo mismo que saben ustedes, compañeros. Yo no conocía ese audio, quedó igual de sorprendido que ustedes. Es gravísimo.
trata de, o sea, para cualquier persona, ¿ya? Más aún si tiene un cargo público, hablar con un prófugo de la justicia y con la familiaridad con que habla es terriblemente grave. Peor si se trata del presidente de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, porque no es que dice, señor Poli, venga a entregarse, le damos todas las garantías, llevamos un acuerdo, qué sé yo, la protegemos a usted, su familia, de cualquier agresión, pero entréguese. No, dice compadre Lalo, hermano lindo, mi hijo querido, y cuántas cosas que se lanzan, besos, abrazos, es una familiaridad extraordinaria. Diálogos, se ve que hay acuerdos previos, y se habla del acuerdo de Brecht, ¿saben lo grave que es eso? Y se dice que el fiscal no cumple los acuerdos, quiere decir que no había justicia, es lo que hemos denunciado todos estos meses, sino acuerdos. El primer acuerdo para robarte la vicepresidencia de la República, ese fue un acuerdo al que se llegó en Carondelet. Mira, parece que el tío de Jorge Glass está involucrado, lo fregamos entonces al sobrino, ¿quién quiere la vicepresidencia? Y por ahí se ofrecía la vicepresidencia a varias personas, ¿no? Ya dando por sentado que iban a quitarle a Jorge Glass la vicepresidencia. Ese es el primer acuerdo al que se llega. Bueno, no tal vez el primero, se llegó antes de acuerdo con Nebot, con Adelá, pero digamos, esto ya de repercusión nacional, que cambia la historia, haberse robado la vicepresidencia de la República. Entonces, yo conozco lo mismo que ustedes conocen, pero no me vengan a minimizar algo tan grave, que el presidente de la Asamblea Nacional hable con tanta familiaridad con un prófugo de la justicia. Miren, no me gusta ponerme ejemplo, pero revisen si quieren. Recuerden, cuando Capaya, Carlos Paredes, no sé, le salió huyendo del país, Capaya era mi amigo, yo confiaba en él, me caía bien, no es que éramos amigos íntimos tampoco, ¿no? Pero alguna vez pasó un cumpleaños, lo cual yo nunca hacía preguntas, ¿no? Por ejemplo, Poli me invitó al matrimonio del hijo y la hija, nunca fui. No he conocido la casa de Poli. Una vez fue a su oficina que me invitó a tomar un café y que la familia estaba fuera del país, entonces yo estaba en Carondelet solo y caí por ahí a tomar un café con una humita, me acuerdo que me y nunca más, ni siquiera creo que fui por Contraloría, ¿ya? Entonces, pero Capaya, ¿no? Sí lo consideraba mi amigo. Cometió esta corrupción, para mí es un traidor a la amistad, traidor a la patria. Y me escribió 2 meses, que se los leí al pueblo ecuatoriano. Y mire lo que yo le contesto. ¿Robaste o no robaste? Si no robaste, si robaste, tienes que responder, tienes que asumir tu responsabilidad. Eso es lo que le digo, tienes que cumplir con la ley. El presidente, como fui tan cortante, no me volvió a escribir y lo que empezó a insultarme y calumniarme, ¿no? Fíjese qué diferencia. Cuando después de 9 meses hay un prófugo de la justicia, ¿no? Y el presidente de la Asamblea Nacional lo llama, pero compadre lindo, hermano del alma, que sí, que la y que te pongo al chiquito y que el otro. O sea, es terrible, es tremendamente grave, no se puede soslayar la gravedad de esto. Pero yo sé lo que ustedes conocen, lo que se escucha en la conversación, pero de ahí se deduce que ha habido una familiaridad y una cercanía muy grande con Carlos Poli, que ha habido acuerdos lastimosamente con el fiscal Carlos Vaca, que pese a que creo que se ha portado terriblemente mal en el caso Jorge Glass, pues yo lo considero otra clase de persona, y que ha habido un acuerdo con Odebrecht, lo cual ratifica lo que siempre vimos al pueblo ecuatoriano, que todo esto era un tongo, claro, en base de un caso real de corrupción Odebrecht, pero tratando de amarrar a todo el mundo, y sobre todo a Jorge Glass, para apoderarse de la vicepresidencia de la República. Si hacemos recorderis, en aquel momento, un día domingo, a partir de las 7, 8 de la noche, llegaba el señor Capaya, justamente en un avión, un vuelo privado, acompañado del señor Serrano, y dijo que él iba a hablar todo de lo que sabía sobre el caso Odebrecht. Llegó, no habló nada, hubo mutus, silencio, salió el señor fiscal y dijo que lo que manifiesta el señor Capaya no da cosas buenas ni positivas para el juicio a Jorge Glass, así que no le interesaba, y que no le interesaba nada, y que él no había aportado en absoluto nada para lo que él había venido. Eso fue lo que se dijo y se conoció en los medios de comunicación. ¿Será que no llegaron a los acuerdos? No sé. Pero en el fondo más ahora es de pensar qué pasa con esta situación, que ya es hora, ojalá en el transcurso del día tengamos un pronunciamiento del presidente de la República, porque el día de ayer lo hizo solamente la señora o señorita vicepresidenta, que dijo que estas situaciones son judiciales y que la justicia se encargará, más no dijo más nada. ¿Cuál es su criterio al respecto, economista? Cuando le conviene, sí es judicial, ¿no? Y cuando le decía a Jorge Glass, por ser sospechoso, que se haga a un lado, que renuncie a la vicepresidencia, pura hipocresía, la doble moral, a la que ya
Ojalá no nos tengan acostumbrados estos 9 meses, porque jóvenes queridos, nunca se acostumbran a estas cosas. A mí me decía intolerante, claro que hay que ser intolerante. Ser intolerante con la mentira, hay que ser intolerante con la mediocridad, hay que ser intolerante con esta doble moral, hay que ser intolerante con la deshonestidad, con la corrupción, con la falta de compromiso, por supuesto que hay que ser intolerante. Debemos ser intolerantes con esta doble moral, con esta falacia. Ahora sí, lavarse las manos y todo que sea judicial. Supónganse que esa grabación hubiera estado yo, que yo fuera el que hablara con Paul. ¿Saben lo que estarían diciendo en este momento? Entonces es pura hipocresía, a no dejarse engañar con ciudadanos y sobre todo jóvenes queridos. Estamos ante un gobierno que lo preside un impostor profesional, un gobierno tremendamente falsario. Por supuesto que tienen que dar declaraciones más fuertes, pero como Pepe Serrano es su aliado incondicional, es parte del buró político del gobierno, es el que le hacía los pactos con Mangas, ¿no? A Lenín Moreno, viajaron juntos con Eduardo Mangas a Panamá para pactar con Adalá Bucaram, ¿no? Pactaron con Celi para dejarlo en el cargo pese a que hecho nombramiento para perseguir a la gente, pactaron para bajárselo a Jorge Glass y ver a quién le daban la vicepresidencia de la República, pactaron con Capaya. Ustedes no vengan ahora que se trata de un caso judicial, es judicial y político, y por ética política deberían tener una postura mucho más clara al respecto. ¿Usted, economista, cree que por ética y para que se practique lo que se predica, el señor Serrano debería renunciar tal como se lo pidió a Jorge Glass en algún momento? Los dos. Yo creo que no solo debería renunciar a la presidencia, no debería renunciar a su puesto de asambleísta para someterse como cualquier ciudadano a la justicia. Yo creo que ha perdido toda solvencia moral de Serrano para ir a la asamblea, pero también para representar a los ecuatorianos. Vamos cambiando de tema, son las 7 de la mañana y 24 minutos. En las administraciones que tenía Rafael Correa, muy poco se veían las paralizaciones, se aplicaba la ley y se decía al diálogo. Ayer pasamos casualmente un paro de transportistas que fue a medias, pero fue las paralizaciones donde la gente se quedó sorprendida, la gente que iba a trabajar no pudo llegar. Y bueno, mucho de las redes sociales se decía, en la época de Correa se terminaron los paros, ahora volvieron los paros en esta administración. Las cosas han cambiado. Mire, con todo respeto a los transportistas y abrazo solidario a los transportistas, yo creo que es un sector muy sacrificado, muy incomprendido muchas veces, muy trabajador, muy grande, pero como no son pelucones, usted nunca ha escuchado la Cámara de Transporte, yo le escucho a Cámara Industrial, Cámara de Comercio, Cámara de la Producción, y nunca Cámara de Transporte, que también son parte de la producción. Es más, sin transporte no habría casi producción, ¿no? Pero la paralización de servicios básicos está prohibida en la Constitución. Lo que pasa es que ya nadie respeta la Constitución. Ahí está el mal ejemplo que se da de la más alta esfera. Insisto, siembra viento, cosecha tempestades. Ojalá que no hubiese por qué quejarse de parte de los transportistas. Pero puede haber siempre una insatisfacción, puede haber un retraso. De hecho, yo no entiendo qué está pasando en el país. No hay norte, no hay visión, no hay conducción. Le digo algo ya personal, o sea, usted sabe que los expresidentes recibimos una pensión como presidente. La de enero la recibí recién en febrero. O sea, ¿cómo se pueden atrasar cuando la economía está creciendo más del 2%, cuando el barril de petróleo está a $60? Yo lo tuve en 2016 a $17 y nunca me atrasé los salarios. Pregúntele a los funcionarios públicos. En estos 9 meses se han atrasado 2 veces en salario, cuando ya la economía está estabilizada, creciendo. Ya se derrumbó la mentira de Moreno diciendo que había crisis económica, lo emitió el Fondo Monetario. Están las estadísticas ahí. Cuando el barril de petróleo está a $60, es pura incompetencia. Entonces, no entiendo por qué no la han podido cumplir a los transportistas, pero incluso, con todo cariño a los compañeros transportistas y tengo grandes amigos ahí, si es que ha habido algún problema, está prohibido eso por Constitución. Pero si el primero en romper la Constitución es el presidente de la República, ¿qué le va a esperar al resto de ciudadanos? ¿Qué le va a pedir al resto de ciudadanos, al resto de sectores? Si lo que se hizo con la consulta, si no fuera por la hipocresía de la prensa, el presidente estaría ya destituido y con juicio penal por arrogarse funciones, por romper la Constitución. Es brutal, ahí está el informe de la OEA. Eso no hubiera podido pasar jamás. En Venezuela ya estaría invadida. En mi gobierno yo ya estaría destituido en el Tribunal de la Haya, ¿no? Pero aquí no pasa nada porque es la complicidad de los grandes medios. Pero si de la cabeza del país se pone el mal ejemplo de romper, destrozar la Constitución, las normas, las leyes, acuérdese, el mismo Contralor, mal nombrado,
el Consejo Nacional Electoral, inconstitucionalmente prorrogado, hasta la fiesta de Quito, o sea, cambió una ley por decreto para dar el día 6 de diciembre y no como dice la ley que vaya al fin de semana más cercano. Entonces, si se permiten todas esas cosas, ahora, ¿con qué calidad moral va a pedirle a ciertos sectores que respeten la Constitución? O sea, la paralización de servicios básicos está prohibida por la Constitución, primera cosa. Segunda cosa, no debería haber motivos para esta clase de paros, porque la situación del país es totalmente diferente a la que vimos en 2015-2016. Insisto, yo tuve a inicio del 2016, eso es lo que nos dice la prensa, $17 el barril de petróleo. En abril de 16 tuve un terremoto de casi 8 en escala Richter, que nos hizo perder más de $3.000 millones, solo el terremoto, no las 4.000 réplicas que siguieron al terremoto, ¿ya? Y aún así no nos atrasamos un día los salarios. Ahora se atrasan los salarios, se incumplen los compromisos con los transportistas. Entonces, lo segundo es que no debería haber esta clase de problema. Pero insisto, ese paro no se puede paralizar servicios básicos, pero estamos en un país donde el mal ejemplo vino el presidente de la República y ya nadie cumple la Constitución, las leyes, la normativa, etcétera. Bien, usted topó un tema importante sobre el tema de la economía, lo que nos da el día de hoy Diario del Comercio, se lo voy a leer textualmente, en la que dice que el ministro de Finanzas, don Carlos de la Torre, informó que el día de ayer que el Estado cerró el año 2017 con un compromiso de deuda y otras obligaciones pendientes que sumaron $66.604 millones. Si a este monto se le suma los $3.000 millones por la emisión de bonos realizada en enero del 2018, la deuda total del país representa ya el 69% del Producto Interno Bruto, el PIB. El martes, durante el evento, o sea, ayer, la rendición de cuentas de la cartera del Estado, de la Torre reconoció que el nivel de endeudamiento alcanzado por Ecuador representa un problema debido a que los costos financieros son demasiado altos. Tenemos un problema de endeudamiento. La deuda pública ha crecido muy rápidamente en los últimos años y nos está limitando recursos que podríamos usar para inversión productiva en el país. Y según el reporte de enero del 2018 del Ministerio de Finanzas, la deuda consolidada del país, la que no considera los compromisos con entidades públicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, llega al 34,2% del PIB. Esta situación del problema pasivos y activos es prácticamente que lo ponen en equilibrio la deuda ecuatoriana. Economista Rafael Correa Delgado. Está mintiendo el ministro, si eso es lo que ha dicho. Yo no leo Diario del Comercio y confío en lo que usted transmite y usted confía en lo que escribe Diario del Comercio. Si me cuesta creer de Carlos de la Torre que diga eso, porque hace pocos meses decía exactamente lo contrario en la Asamblea. Pregúntale a los asambleístas cuando está en la Comisión de Presupuesto, ¿no?, que ratificó que el nivel de deuda consolidada, como debe medirse, para no evitar doble actualización, etcétera, es del 27%. Ahora sacan ¿cuántos? $70.000 millones. Bueno, 70% del PIB. Bueno, pregunte pues dónde está la serie histórica de esa clase de deudas. No existe, porque se está inventando una nueva medición para hacer simple politiquería. Además que una vergüenza, ¿no?, que después de 9 meses del gobierno, todavía están quejándose de eso, pues cuando ya tuvieron tiempo más que suficiente para arreglar las cosas, con una economía en crecimiento, los mercados financieros abiertos, ya han tenido la colocación más grande de la historia del país, 3.000 millones en bonos, gracias a la confianza que tienen los mercados internacionales en el país por la década ganada. Entonces, ya que dejen de echarle la culpa al resto y asuman sus responsabilidades. Lo que sí es cierto es que en 9 meses han emitido más bonos que el 2014, que regresamos a los mercados internacionales. O sea, el 2014, hasta que entregué el gobierno en 2017, no recuerdo la cifra exacta, habremos invertido unos $3.000 millones en bonos, colocado 3.000 millones. Solo en estos 9 meses he colocado una mayor cantidad. Entonces, algo está fallando en el manejo de las finanzas públicas, pero ya es hora de dejarte de quejar y empezar a trabajar. ¿Cuál es la realidad, pueblo ecuatoriano? Y cuando quieran hacemos un debate, ¿no?, porque esta gente no tiene ni para empezar, pero sí está, o sea, están los informes internacionales. Ayer envié un tweet con
un gráfico del Fondo Monetario y del Banco Mundial que nos ponía como los países menos endeudados del planeta. Es decir, el Fondo Monetario también es correísta. O sea, no, es demasiada la evidencia, no va a poder sostener esta mentira solo a nivel nacional por la complicidad de los medios de comunicación, pero a nivel internacional quedan en ridículo, que no pueden sostener la mentira. Pero la verdad, ¿cuál es? Yo recibí el gobierno con unos 13.000 millones de deuda externa y en marzo del 2017, mayo, entregué con 26.500 millones de deuda externa, pero el doble, presidente. Sí, y la economía más del doble. Lo importante es el porcentaje. O sea, que usted deba 100 o 200, depende de cuánto gane. Si debe 100 y gana 100, tiene un problema grave. Si debe 200 y gana 10.000, prácticamente no tiene problema, ¿verdad? Entonces eso es algo elemental, que no hay que medir en términos absolutos, sino en términos relativos. Si tenemos una deuda externa más grande, empezamos con 13.000, hoy 26.000, yo lo dejé el gobierno con 26.500, ¿no? Pero con una economía que era 44.000 millones, ahora es 100.000 millones, más que se duplicó la economía en las décadas ganadas. Son datos duros. Ahora, el barril de petróleo, creo que usted me dijo 60, 70 dólares el barril. Acabar la idea, Carlos, porque esta es mi especialidad. Entonces, el incremento neto de deuda externa, que es lo importante, recuerde que siempre se hablaba de deuda externa, ¿no? Ahora quieren hablar de la deuda del IEL, la deuda con él. Siempre se hablaba con la deuda externa porque ese es el verdadero problema, cuánto del país al resto del mundo. Porque en el país el Estado no se endeuda prácticamente con el sector privado, como es en Europa. Se endeuda con el resto del mundo. Entonces esa es la deuda, el concepto clave de deuda externa. Aumentó 13.500 millones la deuda externa. Y la inversión en esos 10 años fue 90.000 millones, la inversión pública. Eso significa que tuvimos 90.000 millones menos 13.500 millones, 86.500 millones, ¿no?, de acumulación de activos. El país tiene más activos por 86.500 millones. Es un ahorro brutal, significa que somos mucho más ricos. ¿Y qué significa eso en la práctica? La carretera, las hidroeléctricas, las escuelas, los hospitales. Eso no se dice. Entonces el país aumentó muchísimo su nivel de riqueza y ni de lejos es un país sobreendeudado como los mediocres nos quieren hacer creer. Y tampoco es cierto, ¿no?, que la deuda es cara. El promedio de deuda es menor que la década anterior, el costo es menor que la década anterior a nuestro gobierno. Claro, los mercados financieros, cuando usted tiene problemas, le cobran más caro. 2015, 2016, el país con terremoto, con precio del barril de petróleo de $17, hay que endeudarse más caro. Pero ya tiene el precio de $60, entonces ya pueden refinanciar esa deuda y bajar los costos. Pero incluso con esos años difíciles que nos cobraron más caro, el promedio ponderado, el costo de la deuda es más barato que la década anterior. No tiene ni para empezar. O sea, es pura justificación de los mediocres. Ya, economista, y justamente con este tema, usted es especialista en esta área, y yo lo que le quisiera preguntar es que si en estos 9 meses, porque obviamente las deudas también se vienen arrastrando, por ejemplo, el mismo paro del que se hablaba hace unos minutos, es una deuda que viene desde el año 2015, y el pago a los jubilados, tanto dinero que también hay que ir justificándose, el pago a proveedores, pero Alberto, economista, en estos 9 meses, el gobierno actual... Yo no recibí deuda. ¿Y tú claro, crees que en el 2007 yo no recibí deuda? Uno de los gobiernos más endeudados. A trabajar, no a llorar, pues. Economista, pero mi pregunta es, si en estos 9 meses el gobierno, y con lo que usted nos está haciendo este análisis económico, ya pudiera salir adelante y empezar a construir también, y obviamente que a cumplir con el proyecto, sobre todo, con ese plan de gobierno que se tenía previsto. Repíteme la pregunta, por favor. Bueno, lo que le quiero decir es que si en estos 9 meses, del gobierno actual, que obviamente ha venido insistiendo en que hay que cumplir con algunos compromisos económicos, de acuerdo al trabajo que se viene realizando, a todo lo que se ha venido cubriendo, económicamente, ¿usted considera que en estos 9 meses el gobierno ya puede salir adelante o ya lo debió haber hecho para poder empezar a cumplir con su plan de gobierno? Pero hace rato, ¿no? Para cumplir ese servicio para decir que todos los problemas están solucionados. Estaban solucionadas las graves dificultades que tuvimos en el 2016 de petróleo, dólar. Pese a eso se tomaron las medidas correctas porque vimos el sector externo y ya desde el último trimestre del 2016 se notó la recuperación y el tipo no daba la razón. 2017 crecimos primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre seguro crecemos y el crecimiento va a ser más del 2%, sin graves problemas externos, fiscales, etcétera. Estos exageran, ¿no? En verdad no son graves
problemas, entonces eso se llama estabilización de la economía. Lo que no va a tener nunca, y por eso es que ahí está presente la idea del paquetazo, es para cumplir sus ofertas de campaña demagógica. Ellos tienen que hacer más, 88.000 viviendas por año tienen que hacer. Para eso necesitan más de 1.200 millones de dólares anuales como barato, que no los tienen por demagogos y buscan a quién echarle la culpa. Entonces ese ya es otro problema, ¿no? Pero cómo va a cumplir su programa de gobierno en sus ofertas demagógicas. Pero no hay razón para que no haya actividad económica, para que no siga bajando más el desempleo, para que haya atrasos. ¿Cuánto le deben a los transportistas? ¿Tú sabes, Alberto? Cerca de 79 millones. ¿Cuánto? De acuerdo a la última información, 79 millones. En el subsidio. Entonces, ¿me pueden explicar que no han pagado eso en el 2015 porque supuestamente no hay plata, pero sí gastaron 60 millones en una consulta inconstitucional? ¿Se dan cuenta de las contradicciones? Si no era plata, ¿cómo pudieron hacer la consulta? El problema es que se han dedicado 9 meses a la politiquería, a la mediocridad, a las corruptelas, a tratar de aniquilar a Correa y volver al país a los mismos de siempre, ¿no? A los socialcristianos, a los Bucarán, a los banqueros, etcétera, y no hay gestión, no tenemos gobierno. Esa es la realidad. ¿Pero para qué? ¿Para qué más pruebas? O sea, no tienen 79 millones para pagarle a los transportistas supuestamente del 2015, pero sí tienen 60 millones para una consulta inconstitucional. ¿Cómo va a justificar eso? Economista, el día de ayer el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, dijo que hay que buscar en las áreas petroleras de gas y subastar se van a aumentar en el mes de marzo. O sea, lo que es el campo de Amistad, el campo en el Golfo de Guayaquil y al menos 4 bloques maduros o pequeños de petróleo en tierra serán agregados a la subasta para el mes de marzo. Sí, no conozco los pormenores, ¿no? Pero en principio, si se hacen en términos correctos, una concesión no está mal. Nosotros exploramos el campo Amistad. No buscando esa alternativa y buscando la economía para buscar la solución a los problemas económicos del país. De hecho, mire, Campo Amistad, me acaba la idea, en el Golfo. Había un contrato horroroso, no me acuerdo de la empresa, ¿no? Y la sacamos del país y ahora toda la producción es nuestra. Con ese gas se alimenta Machala Power, ¿no? Y el país ahorra centenas de millones de dólares, eso es lo que no sale en los periódicos, tampoco el ahorro por las inversiones no sale, o por las renegociaciones no salen a contabilidad, pero el país con eso ahorra centenas de millones de dólares. Mire, yo en esto, por eso en lo que digo, porque saben que digo lo que pienso y mantengo solo una posición. Yo siempre he dicho que hay que aprovechar hasta la última gota de petróleo, hasta el último gramo de oro, absoluta responsabilidad ambiental y social, pero para superar el imperativo moral, es decir, superar lo más rápidamente la pobreza. Sin buena hora, si vienen inversiones y se hacen bien las concesiones, hay que estar muy atentos para que no se robe el país. Yo quiero decirle que este señor Pérez, a quien no conozco, era gerente de Halliburton. Halliburton es calificada como una de las empresas más corruptas del planeta. Si quiere, lea las publicaciones al respecto, lea lo que pasó en Nigeria, etcétera, ¿no? Pero lo que hay que estar atentos es que viene la empresa privada, tiene grandes compromisos por ahí, porque también la politiquería hace creer que todo es público, ¿no? Odebrecht, caso de corrupción público. Odebrecht, 70% de caso de corrupción privada. El corruptor principal se llama Odebrecht, empresa transnacional privada. Los lobistas fueron empresarios privados, ¿no? No recuerdo el nombre, Terán, Masud, qué sé yo, ¿no? Y los otros competidores, cuando beneficiaban a Odebrecht, recibían plata de Odebrecht para quedarse callados y eran competidores privados. Eso es lo que no dice. Entonces, atentos que la corrupción también viene del sector privado, ¿no? Normalmente incluso viene del sector privado. Entonces, lo que hay que estar muy atentos es que se hagan bien las negociaciones para beneficio del país, que la renta petrolera que hay en el país, si no se puede engañar a la gente. Siempre criticaban en mi gobierno, por ejemplo, compare la inversión extranjera que va a otros países, no quiero nombrarlo para no ofender susceptibilidad, pero mucho más, claro. Si yo les regalo el petróleo a las transnacionales, o el oro, el cobre a las mineras, va a haber bastante inversión. Pero todos se lo van a llevar, ¿por qué me sirve? Entonces, con estas cosas se puede engañar muy fácilmente. Que estar muy atentos para que la renta petrolera y de gas quede en el país y, sobre todo, quede para el desarrollo de las localidades donde se encuentran los proyectos. Por ejemplo,
como hacíamos en el sector minero en Zamora o en general en Amazonía con el petróleo. Bien, son las 7 de la mañana y 42 minutos. Este tema me interesa también darle a conocer a los amigos oyentes que lo están esperando. Es tema político. El tema político. El fin de semana, hace 2 fines de semana anterior, estuvieron reunidos en Durán. La cúpula, digo yo, la cúpula seguidora, el ala correísta, el ala correísta de los que prácticamente así se denomina. Y bueno, ellos dijeron claramente, vamos porque no se ha perdido nada, se ha perdido nada más un espacio, pero vamos con el movimiento Revolución Alfarista. Nace ese nombre en la ala de los seguidores de Rafael Correa Delgado, usted ya lo debe conocer. Ahora, está encajonado el tema de Revolución Alfarista en homenaje al viejo luchador, como se lo conoce a Eloy Alfaro, y que esto daría la pauta de que todos los que se abrieron del espacio de Alianza País llegarían a formar este movimiento Revolución Alfarista. ¿Cuándo, cómo comenzarían ya a recoger firmas? Si es, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral los califica y les entrega la clave respectiva. Vea, en primer lugar no creo que se hayan llamado correístas, porque soy el primero que he luchado para no utilizar ese nombre. Nosotros lo que nos denominamos es Revolución Ciudadana. Allá. Y queríamos que el movimiento se llame Revolución Ciudadana, ¿no? Lamentablemente ese CNE, que es tal vez también terrible, es otro instrumento de politiquería, jamás debió pasar, por ejemplo, la consulta popular. Su obligación era pedir el informe de constitucionalidad, artículo 184 del Código de la Democracia. Y con esto termino, querido Carlos, porque yo tengo que ya hacer una gestión personal, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, habíamos dicho hace 40 minutos en la entrevista, porque tiene un poco nos estamos llevando 4 minutos más. No nos dejaron inscribir. El CNE incluso está en funciones prorrogadas. Es un horror, es otro instrumento de politiquería. El Tribunal Contencioso Electoral. Nos robaron Alianza País cuando tenemos toda la razón, pero toda la razón. Algún día tendrán que pagar esto, no les durará la fiesta todo el tiempo. Puede venir una asamblea constituyente, hacer una comisión de la verdad que investigue todos los abusos que se han cometido. Hoy pueden pasar en impunidad por la complicidad de cierta prensa, pero eso no va a durar para siempre. En todo caso, nadie se llama correísta. Nos llamamos revolucionarios, Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana, entonces. Esa Revolución Ciudadana ahora se va a expresar en el movimiento Revolución Alfarista por los ciudadanos, porque defendemos a los ciudadanos de tanta politiquería, de los mismos de siempre, ¿no? Y esta misma semana se va a pedir ya las claves en el Consejo Nacional Electoral. Ahora no la den, porque buscarán cualquier pretexto para no dárnosla, porque tiemblan, porque saben que los cuánticos, como a ellos sí los llamamos, ¿no? Ellos nos llaman correístas, nosotros llamamos los cuánticos, ¿no? Se habrán podido robar las paredes, los escritorios, el casillero, los colores, el presupuesto, ¿no? Pero el pueblo está con nosotros, y verán que vendrán desasimilaciones masivas. Muy poco tiempo registraremos el nuevo movimiento y veremos quién es quién en las próximas elecciones. ¿Le alcanzará hasta marzo de 2019 que ya se anuncian las elecciones? Por supuesto que sí, pero si es que hace trampa el CNE, probablemente no podamos inscribir. Todo depende del CNE. Y tenemos un CNE bastante dudoso, por decirlo menos. Su mensaje al pueblo ecuatoriano, economista. Especialmente a la provincia del Oro, y que de paso le están mandando por acá un saludo el señor Carlos Zambrano y los tuiteros del Oro, que mandan otra persona más, que es largo para darlo, pero le doy a estas Carlos Zambrano y a los tuiteros del Oro que le mandan un saludo, y mucha gente a usted, señor economista Rafael Correa, y yo en particular, y con Alberto, este medio de comunicación, agradece la amabilidad, la gentileza que nos ha atendido el día de hoy, que en este diálogo de 40 minutos que se había pactado, no hemos pasado con 5 minutos. Usted tiene la última palabra y ese mensaje. No, nuevamente, Carlos, gracias a ti, gracias a Alberto. Un abrazo inmenso y felicitaciones, Carlos Víctor Zambrano, un queridísimo compañero de esos a prueba de bala. A nuestros guerreros digitales, la batalla en las redes la ganamos, pese a que el gobierno tenía troles. Nosotros, ¿te acuerdas que decían que eran troles? La gente que nos apoyaba cuando yo era presidente, ahí están los troles. Nuestros guerreros digitales que siguen batallando esa batalla tan importante que es la batalla digital. Muchas gracias al Oro por ese apoyo, y a los jóvenes y a todo el Ecuador.
a no perder la fe. A mí también me desgarra el corazón ver tanta traición, tanto retroceso, tanta corruptela, tanto desgobierno en 9 meses. Nos han vuelto 20 años al pasado. No porque se hayan podido llevar las carreteras, que no lo pueden hacer, o las escuelas del milenio, o los hospitales, porque nos están robando nuevamente la fe, la esperanza en nosotros, porque la gente está dejando de creer en la política, está dejando de creer en los políticos, porque vienen las componendas, los amarres, los acuerdos, ya no hay justicia, ¿no? En 9 meses nos han retrocedido 20 años. Es el país que yo encontré en el 2006. Pero, jóvenes queridos, permitan que les roben todo, menos la esperanza. Hay gente buena, los buenos somos más. No, cuidado, todos somos capaces de la más grande nobleza y la más grande vileza. Hay que estar atentos contra él. Pero la gente es naturaleza buena, que solo busca servir. Somos más, ¿no? Y cuando pase esta pesadilla, cuando se sigan derrumbando sus mentiras, cuando se le derrumbe la complicidad de la prensa corrupta, volverá, como dice la canción de Pablo Milanés, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa a los traidores. Queridos jóvenes, a no perder la fe y hasta la victoria siempre.